Nacho Olivera, Daniel Vilota, todo lo que tienen para decir. Sí, yo voy a arrancar por el interior, porque hay perlas, cosas que cuando uno ve los datos oficiales te enterás de cosas y que te llaman la atención. Si querés empiezo por una muy chiquitita. Mempo Giardinelli, por ejemplo, mirá, de la coalición Paz, Democracia y Soberanía. En Luján, 48 personas lo votaron en el partido de Luján. Muy bien. Un milagro. Muy bien. Un milagro de la Virgen de Luján. En Chaco, Claro. que tiene... Escuchá, Chaco, que es 10 veces más grande, 39. Es decir, menos que en Luján. O sea, se lanza... Tiene Él que es lanzarse chaqueño, de él nació candidato a ahí. intendente Se de Luján. lanza a hacer política en Luján con... ¿Entendés Claro. que nadie es profeta en su tierra? Pasa eso, ¿eh? Pasa, por supuesto. Cuanto más te conocen, menos te votan. Bueno, Tengo varios 10 casos. ¿No? Sí, claro. Este es un detalle, pero 16 provincias ganó Avanza Libertad. Algunas que elegí como para ir comentando con ustedes, porque son las que más ruido hicieron, empezando por Córdoba, si quieren. Ahí arrasa Milei, ¿no? 33,61 sacó y supera a Schiaretti por 5 puntos, con un detalle. Venía, acá tenemos los números, venía de 15 días atrás de triunfar el justicialismo. Claro. Yarlora. En el sur de la ciudad, en el sur de la provincia, donde había ganado Juez, todo eso hoy es de Libertad Avanza. En el Gran Córdoba, donde Yarlora había ganado por 8-2, logró empatarlo. Entonces, el resultado da esto, le saca a las dos fuerzas, al peronismo y a Juntos por el Cambio, más a Juntos por el Cambio. Igual que en el conurbano. Igual que en el conurbano. Tanto le saca a Juntos por el Cambio, que fíjate que Marcos Juárez, que es un distrito emblema porque ahí nace el nombre de Cambiemos en una elección de intendente cuando fue Macri en el 2014, llamada Juntos por Marcos Juárez, le cambian el nombre, ahí por primera vez pierde Juntos por el Cambio. Pierde por primera vez en ese distrito. Desde aquel momento. Desde aquel momento. Nunca había perdido una elección. Ahí hay un tema interesante que estás planteando, que es la superposición, un poco lo que decía Roberto al final, del voto de Milei con el voto de Macri. Claro. Hay una afinidad a la que lo fuerza también el electorado. Claro. Es cierto. También le saca, te decía, al peronismo. Yarlora saca 321.000 votos más hace 15 días que Schiaretti. O sea que localmente el cordobés eligió un gobernador y después se decidió por Avanza Libertad. Yarlora, yo creo que tiene derecho a decir gané yo y no ganó el peronismo, claro, porque ganó por Córdoba y por Río Cuarto, Claro. donde gobernaba él. Entonces, le puedo decir a Schiaretti, mucho gusto, te jubilo. Digo que es muy importante, son 321.000 votos. Vos pensás que Milei gana por 124.000. O sea que estamos hablando de una cifra muy importante. En Córdoba también está el único distrito que gana Grabois como candidato a presidente. A ver. Mirá, Villa Ciudad Parque, es ahí en Calamuchita, Valle de Calamuchita, ahí cerca de Los Reartes, una zona muy linda. El intendente Pablo Riveros es muy cercano a Grabois, lo llevó, lo presentó, hizo varias conferencias y mirá lo que le saca, Grabois saca, ahí tenés el resultado, mirá, 28-3 y el segundo es Milei Villarroel, casi 25. Y mirá qué lejos queda, por ejemplo... Villa Ciudad Parque. Villa Ciudad Parque. Esto es una de las particularidades también, ¿no? No Sí, hay otro curiosísimo. que gana Grabois, pero también ahí la fuerza del intendente, ¿no? Del intendente militando. Yo no sé si pasó lo mismo con Massa en todos los distritos, ¿no? Vamos a... Que militaran como militó este intendente por... Exactamente, con el fervor que militó. Hablando de fervor, vamos a Santa Cruz. Santa Cruz, ahí tuviste 2 elecciones, la que votamos nosotros y la de gobernador con ley de lemas. Ahí tenés el triunfo de Milei. No interna para gobernador, sino gobernador. Gobernador, o sea, ya está hoy, ya Claudio Vidal ya es gobernador electo. Mirá la diferencia que le saca Milei a Massa. Y si nos metemos en
la de gobernador es la primera derrota del kirchnerismo desde 1991. Desde que Néstor Desde que Néstor, siendo intendente, se postula para gobernador. se postula para gobernador. Y acá además hay otra particularidad, porque lo que me decía Mariela Arias, nuestra corresponsal allá, es que Alicia casi se mantuvo en silencio, la gobernadora, tampoco militó mucho a su propio candidato, ni hablar a Massa. Recordemos, ahí lo tenés a Claudio Vidal, que es un hombre del sindicalismo, con los Moyano, él hace una alianza hoy con gente del PRO y gente del radicalismo y gana por ley de lemas en un frente que tuvo, por ejemplo, también a Mario Marquic, tuvo a Rubén Ferrara, que se había puesto las siglas Milei, a ver si podía rapiñar algún voto, porque Milei, bueno, sacó 2.000 votos, pero Milei no tuvo candidato a senador. A senador. Esto hizo que hubiera un corte de boleta importante, porque Alicia Kirchner, que sí era candidata a senadora, gana con 17% nada más. Una vergüenza. Con un voto en blanco, con el apellido Kirchner, y un voto en blanco superior a 62%. Inédito en la historia de la provincia. Ahora, Inédito. esto, digamos, justifica lo que me decía hoy alguien muy cercano a Massa, que es Massa. ¿Cómo está Massa? Y enojado está. ¿Y qué te parece? Porque siente que no trabajaron para él. Que muchos peronistas lo dejaron solo. Sentimiento que los que conocen mucho a Massa desde la época infantil, desde que era muy chico, siempre tiene Massa cuando pierde. Dicen que cuando jugaba la pelota y perdían, la culpa era de los compañeros. Había una Pero conspiración. Daría la impresión de que tiene alguna justificación, razón. algún derecho para plantear ese tipo de reproches. Es que tampoco, mirá, el candidato de la Cámpora era Javier Belloni, que es intendente del Calafate, se supone que era el candidato de Cristina, tampoco lo militaron demasiado y perdió ahí también en esa lista, quedó perdido. Se comió varios pesos pesados esta elección, por ejemplo, Eduardo Costa, el radical, Sí. 4 veces candidato a gobernador, también quedó en el camino. Por afuera. Por afuera, claro. Y esto, un poco la conclusión es, bueno, ¿qué pasa con el kirchnerismo que no deja herederos en esa provincia? Néstor Kirchner gana por primera vez en el 85%, 11 votos a intendente. Hay quienes dicen, ¿por qué no fue Máximo Kirchner a hacer una carrera de gobernador? Entonces yo se lo escuchaba a gente que entiende mucho de política, tendría que haber ido a Santa Cruz y pelear ser gobernador como su padre y no venirse al Vietnam del conurbano bonaerense. Quiso cortar camino. Hipótesis. Tierra del Fuego. Vamos un poco más al sur. Esto es muy interesante, porque acá Milei saca casi 47%, pongámoslo, frente a 23% de Massa. Mirá lo que es esta diferencia en una provincia que debería suponer que Milei va en contra de los intereses económicos, porque Milei ha dicho varias veces que el régimen de promoción industrial es algo que le cuesta mucha plata a la Argentina y que no debe Y seguir. los fueguinos que lo votaron, que también lo recibieron como una estrella de rock cuando él fue a Ushuaia. Parecía todo Ushuaia recibiéndolo a Milei como si fuera los Beatles. ¿Saben que Milei terminaría o Milei no va a terminar y alguien sabe que no? Que es... Vos sabés que yo pregunté, ahí hoy una persona que Sí. sabe mucho de ahí, militante, y me dice, mira, acá es tan grave la crisis que hoy tiene más incidencia la caída en el salario real. En los jóvenes hay un problema de vivienda muy grave, como todo el país, y me puso otro factor interesante para una provincia chica y con pocos habitantes, que es la incidencia de Victoria Villarruel en la familia militar. Me dicen, la familia militar en Tierra del Fuego, que además es malvinera desde ya, tiene más o menos 5.000 integrantes. No estamos hablando de los que están en actividad, sino además los retirados, sus hijos, sus nietos. Bueno, 5.000 personas más o menos, y vos pensás que Milei gana por 4.000. Es decir, puede haber una explicación ahí, además de algo también muy elemental que vos insinuaste, muy interesante que vos insinuaste en el editorial, que es, los gobernadores militaron el voto de Massa
como pretendía Massa, porque el gobernador Gustavo Melella, amigo de Massa, es cierto, hizo campaña, pero ya había ganado, ya había sido reelecto en mayo y no tuvo el resultado que, por ejemplo, tuvo Massa en Catamarca, donde el gobernador Jalil reelegía ayer, y iba una paso, y lo hizo arrasar. Arrasó él y arrasó Massa. Ahí Hablaste sí de ganó. Tierra del Fuego, la Sí. familia militar. Te voy a leer el voto en la Antártida. A ver. Militares y científicos radicados allá. La Libertad Avanza, 63%. Juntos por el Cambio, 30%. Más Patricia Bullrich que... Rodríguez Larreta. Sí, mucho más Patricia Bullrich que Rodríguez Larreta. Unión por la Patria, 3%. 5 votos y un voto. Un voto se lleva Grabois. Y después Debe haber alguien que plantea la reforma agraria. hacemos en por Antártida. nuestro país, claro, 1%, 2 votos. Y bueno, mirá. Impresionante. Milei, 125 votos. Contra 6 votos de Unión por la Patria. Bueno, la familia militar está calculada en todo el país en 2,5 millones más o menos. Acordémonos junto que todo. Victoria Villarruel lleva una larga trayectoria reclamando por la aberración de que militares acusados por violaciones de derechos humanos estén sometidos a la prisión preventiva sin juicio y viviendo Son muchísimos. muchísimos. Y ella ha levantado esa bandera desde hace muchísimo tiempo. O sea Ese que es está un- muy identificada por las familias de quienes padecen esa situación como alguien que los viene defendiendo hace tanto tiempo. Puede ser una explicación. Entre otras, ¿no? La verdad que un fenómeno. 16 provincias entonces gana Libertad Avanza. Volvemos a la provincia de Buenos Aires, una vez más. Dani. Bueno, si te parece, vemos el cuadro de cómo fue la elección a presidente en la provincia A ver. de Buenos Aires. Primero a presidente y después a gobernador, por Sí. favor. Bueno, importante porque ahí más en la provincia de Buenos Aires, más a Grabois, es donde hacen la mejor elección, tienen más o menos 32 puntos de los votos, contra Juntos por el Cambio, que queda ahí casi con 30. Y la Libertad Avanza con 24,5. Cuando miramos la placa de gobernador, si no está la de presidente, por ahí nos auxilia con eso, parece que tenemos un problemita con las placas, pero te Ahí sigo está. contando. Ahí está, mira, ahí la vemos. Acá tenemos resultados para presidente, provincia de Buenos Aires. No, resultado nacional. Esto ese no es es provincia de nacional, Buenos no Aires. es la provincia de Buenos No. Aires. Ahí está. Ahí Esto la es tenemos, provincia de mira, Buenos Aires. ahí está. Es donde Massa tiene su mejor elección, 32 puntos, 29 y algo Bullrich y 24,52 Milei. Ahora sí podríamos ver si puede ser la elección que hacen los candidatos a gobernadores. Bueno, ahí Kicillof, Carlos, obtiene casi el 36% de los votos, seguido por la suma de Juntos, que está en casi Ahí está. 33. Ahí está. 36,41 Kicillof. Y 23 casi alcanza Carolina Píparo. Bueno, hay una clave importante ahí porque Milei casi no hizo campaña en la Muy provincia. parejos Grindetti con Santilli. Sí, ahí hay un caso interesante porque Muy pocos votos. poquitos, pero hubo algo que no terminó de concretarse, pero fue importante, que es el corte de boleta a favor de Santilli en algunos municipios, sobre todo Lomas de Zamora, La Plata y 3 de Febrero. No le alcanzó, pero es lo que le permitió a Santilli emparejar el voto de Bullrich, del que es tributario Grindetti. Hay algo en común entre Grindetti y Píparo, es que los dos no hicieron campaña. Tampoco Milei hizo una gran campaña en la provincia. ¿Qué pensás? ¿Qué efecto habrá tenido, si tenés alguna hipótesis, todo el tema de inseguridad que se instaló en la Argentina y especialmente en el conurbano bonaerense en los últimos días previos Por a el la... caso de Morena Domínguez. Sí, Y después las muertes sucesivas que fueron Exacto. cubiertas.
No, me parece que la incidencia fue sinceramente muy escasa, probablemente porque era sobre el filo de la campaña y porque todos con mucha prudencia decidieron suspender los actos de cierre. Te decía que probablemente esto cambie ahora, porque si Milei necesita garantizar estar en el balotaje, probablemente haga campaña por Píparo en la provincia de Buenos Aires. Y probablemente Bullrich, para defender a Grindetti, también se vio obligado a lo mismo. Así que por ahí tengamos el primer duelo interesante entre Bullrich y Milei en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué le aconsejarías vos a Kicillof en esa escena? ¿Traerlo a Massa? ¿Pensás que Cristina va a intervenir para salvarlo a Kicillof? La impresión es que la aparición de Grabois el domingo en el escenario decreta un antes y un después en la campaña de Massa. La impresión que tengo yo es que Cristina va a ser la jefa de otra campaña para privilegiar la lista de legisladores. No sé si a Massa, pero es una impresión. ¿Y a Kicillof? Y a Kicillof lo va a defender probablemente porque es la única, pero quiero coincidir con Roberto García. No siento que Kicillof tenga todavía garantizada la victoria. Esto es muy interesante. Quiero contarte algo del conurbano, porque hay algo... ¿Vos crees que le gana a quién, Grindetti? Yo creo que Bullrich puede ser, y entre Bullrich y Milei va a estar el que resuelva la elección en la provincia de Buenos Aires. No creo que Kicillof tenga en Massa esa ventaja, porque evidentemente Massa no ha sido el candidato que le arrastre votos. De hecho, el corte entre los intendentes tiene que ver con el peso negativo de la boleta de Massa. Me atrevo a decir que no es que alguien está orientando el corte es algo espontáneo que los intendentes acompañaron. Te quería contar algo muy interesante en Lomas de Zamora, porque Unión por la Patria, o el Frente de Todos, ganó la PASO del 2019 con casi el 55% de los votos, y esta con el 41%. Es decir, perdió ahí casi 14 puntos. Sin embargo, Juntos por el Cambio conserva sus porcentuales, pierde apenas un puntito. Y los 15, 20 que obtiene Milei, la gente que trabajó para Juntos, lo asocia mayoritariamente a Cuartel Noveno, es decir, a toda la periferia de Lomas de Zamora. Es decir, que el voto del peronismo, contrariamente a lo que uno podía suponer, se transfirió mayoritariamente hacia Milei. Es un fenómeno que se repite, por ejemplo, también en La Matanza y en Merlo, que es el mayor padrón de la primera sección electoral, hablamos del norte y el oeste, donde en el 2019 Gustavo Menéndez ganó con el 66% de los votos y esta vez con apenas el 31%. Repetí esa diferencia. ¿Cómo no? 66%. 2019, apenas el 31% en esta PASO, mientras que La Libertad Avanza consigue 24 puntos. Fenómeno que se repite y que habíamos visto en el 2021 cuando lo hablamos con vos. Juntos conserva mejor su voto, pierde apenas 600.000 entre PASO y PASO, mientras que el Frente de Todos, provincia de Buenos Aires, pierde casi 2 millones de votos. Y una pequeña nota color que no me quiero perder, y es lo que pasó en Lomas a la tarde, que fueron 8 amenazas de bomba humanitarias. ¿Cómo es la amenaza de bomba humanitaria? No explotó ninguna, Carlos. No explotó ninguna. Pero eran los colegios donde Juntos parecía que podía dar la sorpresa. Atención que en todos estos municipios que estoy citando, tendría que incluir a La Matanza en el mismo rango, están muy preocupados los intendentes porque probablemente este resultado tampoco lo puedan sostener. Claudio Vidal decía anoche, como a las 3 de la mañana, estoy hablando del nuevo gobernador de Santa Cruz, que la gendarmería cerró colegios con distintas excusas y que hay escuelas de distintos lugares de Santa Cruz donde le cortaban la luz para que suspender la votación. Dato, Milei cree que... Como en Lomas de Zamora, muchos nervios de perder el poder, ¿no? Milei cree que perdió entre 5 y 10 puntos por la fiscalización. Milei, en varios distritos del conurbano, solo tuvo un fiscal general por escuela. Así que atención a esto. Porque ¿cuánto cree que perdió? Entre 5 y 10 puntos. O sea que aquí hay un tema muy importante que hemos hablado en toda la noche, que es que una llave para mejorar Milei es... la fiscalización. Fiscalizar. Bueno, acá podría ser importante lo que dijo Roberto García, y son los que puedan pasarse en Massa, no por Sergio Massa. Con una sola S. Claro, con una sola S, hacia Milei, probablemente aquí encuentre un servicio entre los que están fuera del circuito del peronismo, es decir, de estos intendentes que también están preocupados. O sea que si vos fueras asesor de Milei, lo primero que le dirías es, hacete una campaña para conseguir fiscales. O tratar de empezar a estructurar por primera vez una fuerza, porque si sos gobierno sin partido te va a ser muy difícil. Pancho, Daniel, excelente, muchas gracias. Vamos ahora a un corte. Viene Camila Perochena con el espejo de la historia para plantearnos una pregunta. Esto de ayer,
13 de agosto del 2023. ¿A qué se parece más? ¿Al 2001 o al 45? Y Ana Iparraguirre con la pregunta que planteamos ya varias veces, inclusive esto que acaba de contar o de plantear Daniel sobre la fiscalización. ¿A dónde van a buscar los votos ahora para este otro tramo los candidatos que ayer protagonizaron las primarias? Ya volvemos.